Bueno, muy buenos días nuevamente a todos y muchas gracias por su asistencia al webinar de este mes. La idea es que vayamos por los principales comentarios que tenemos sobre el desempeño del mercado de renta variable, lo que también va a implicar hablar un poco sobre lo que estamos viendo nosotros en el entorno macroeconómico en Colombia, para terminar con nuestras recomendaciones de mediano y corto plazo. Mm, Empezamos un poco por lo que estamos viendo en la economía antes de entrar en nuestro análisis de las recomendaciones que publicamos en este mes de diciembre. Lo primero para mencionar es que definitivamente pues estamos en un contexto difícil donde estamos esperando una desaceleración de la economía que se profundice en el año 2016. Esto lo que significa es que nosotros estamos esperando un crecimiento alrededor de 3% para este año 2015, y algo cercano a 2.5% para el año 2016. En línea con estas expectativas, pues lo que hemos visto nosotros también es que el sentimiento de mercado entre inversionistas extranjeros e inversionistas institucionales permanece frágil. No hay señales claras de que haya un ánimo comprador renovado en este final de año. La verdad, las opiniones que recogemos de los principales inversionistas profesionales es que hasta mediados del año entrante no retomarían una postura compradora clara, y eso obviamente hace que debamos también ser más moderados en nuestras proyecciones. Eh, Creo que es importante mencionar que definitivamente el precio del petróleo pues seguirá siendo un factor determinante en el desempeño de la bolsa local. Desafortunadamente, aunque la economía es mucho más que solamente el sector petrolero, porque el sector de hidrocarburos solamente representa alrededor del 7 u 8% del Producto Interno Bruto colombiano. La verdad es que sus implicaciones en la balanza comercial por un lado y por otro lado en la balanza fiscal pues se han evidentemente trasladado a todos los demás sectores, afectando el desempeño de la economía en general. Ayer veíamos cómo, por ejemplo, Ecopetrol redujo nuevamente su plan de inversiones en cerca de 40% frente a lo que tenía en el año 2015, eh, lo que obviamente pues debería tener un impacto significativo en términos del desempeño económico. Eh, en línea con eso, pues nuestra postura en Colombia, como ha venido siendo desde hace un par de meses, y relativo a lo que nosotros recomendamos para los demás países que cubrimos, que son Chile y Perú, pues es más neutral. Me explico en cuanto a esa calificación. Eh, Nosotros estamos viendo un mercado colombiano con unos niveles de valoración que no veíamos en la historia desde que existe la bolsa como es hoy, es decir, después de la salida al mercado de las acciones de Ecopetrol. No se había visto un nivel de múltiplos como el que se está viendo en este momento. Y sobre eso me voy al otro informe. En este momento lo que están viendo ustedes es nuestro informe en español de la cartera de trading, donde están las ideas y las recomendaciones de corto plazo. Eh, pero esta es la versión en español de un informe más largo en inglés, que también los invito a que lo revisen. Este informe sale publicado eh, todos los... Eh, todos los miércoles, el primer miércoles de cada mes. Y una de las cosas interesantes sobre las que quisiera llamar su atención es precisamente sobre ese punto, eh, de, una, eh, de una valoración de las acciones colombianas que está bastante por debajo de lo que ha sido la historia del asset class. Eh, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el comportamiento de lo que ha pasado en los índices, eh, está claro pues que lo que está pasando en Colombia no es un fenómeno aislado, y claramente la mayoría de bolsas de la región han tenido un comportamiento muy negativo. Incluso el desempeño pues del IPSA en Chile eh, y de la bolsa peruana pues ha sido bastante negativo también. Ahora, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Esta tabla de acá es la relación de precio-utilidades eh, de los mercados completos. Acá nosotros hacemos el cálculo de todas las compañías que nosotros cubrimos en cada país,
es decir, 40 compañías en Chile, 20 en Perú y 22 en Colombia. Y hacemos el análisis de cómo, a cuánto se están negociando en términos de la relación precio-utilidad proyectada para el año 2016. Y lo que se ve aquí claramente es que hay un descuento significativo en todos los países. Y algo sobre lo que también quisiera llamar su atención es que con respecto a la historia, eh, Chile está un 34% por debajo de lo que ha sido su promedio histórico, Perú un 55% y Colombia un 42%. Y esta relación de 13.3 veces es muy inferior a la que nosotros veíamos en años pasados. De hecho, como les decía ahora, 13.3 veces utilidades es un número que no se veía desde cuando salió Ecopetrol a la bolsa. Si miramos en la misma relación en términos del valor de los activos, o sea, el EV que aparece ahí, el Enterprise Value o el valor de la firma, con respecto al EBITDA, la relación, aunque es menos dramática, también se ve de manera importante. En Chile está un 29% por debajo de su promedio histórico, en Perú un 33% y en Colombia un 28%. Y este 8 veces también es considerablemente inferior a la historia. En el caso de Colombia estábamos hablando de una historia que había oscilado entre 9.5 y 10 veces, luego 8 veces EBITDA es bien importante. Y lo que llama la atención sobre esto y que es importante mencionar es que este 13.3 veces y estas 8 veces de las que estamos hablando en relación precio-utilidades y en Enterprise Value EBITDA son, están calculadas sobre el desempeño fundamental de las compañías 12 meses hacia adelante, es decir, pensando en el año 2016. Dicho de otra manera, estos números ya incorporan un año 2016 con una realidad fundamental bastante más débil que lo que vimos en el año 2015 y obviamente en años anteriores, 2013, 2014. Lo que significa que incluso incorporando unas proyecciones bastante más conservadoras en el contexto de una economía desacelerándose, eh, pues estamos viendo que las acciones se siguen viendo, digamos, descontadas frente a lo que ha sido su historia. Vuelvo al informe en español. Entonces, les estaba diciendo que el tema de nuestra postura más neutral hacia el mercado colombiano parte de que hay dos factores que de alguna manera se balancean. Por un lado está que las acciones se están negociando finalmente a unos múltiplos que son bajos comparados con la historia y que finalmente se han vuelto comparables con los de otras economías similares. Ustedes seguramente recordarán que en oportunidades anteriores, cuando hacíamos este mismo webinar hace 12 o 18 meses, hablábamos de unos múltiplos de la bolsa colombiana que siempre habían estado muy por encima del de otros mercados que hacían que el atractivo para inversionistas extranjeros fuera un poco menor eh, porque eran demasiado costosos. Ahora lo que estamos viendo es que finalmente los múltiplos en Colombia están en niveles similares a los de Chile, por ejemplo, a los de Perú, eh, y eso hace pues que digamos, sea un poco más atractiva la inversión en renta variable para inversionistas extranjeros que tienen la oportunidad de invertir en diferentes mercados en la región. Ahora, esas valoraciones atractivas están compensadas por una realidad que, como les decía al principio, en el contexto macroeconómico sigue siendo desafiante, con unos riesgos importantes que siguen sesgados a la baja, eh, donde tenemos una alta dependencia de lo que ocurra con, en primer lugar, las obras, el inicio de obras de las concesiones de cuarta generación por el Frente de Infraestructura y también con lo que pueda ocurrir con la refinería de Cartagena. Estos dos temas puntuales van a tener un impacto significativo en el desempeño de la economía y obviamente cualquier demora o una entrada en operación que no sea eh, que no esté en línea con lo esperado va a tener un impacto negativo en el desempeño de la economía en general. Y por otro lado tenemos algunas fuentes de riesgo importantes que ya son propias del mercado local, como lo que puede ocurrir con la reforma tributaria estructural que se supone va a ser presentada ante el Congreso entre abril y junio del año entrante. Digamos que es difícil todavía decir cuál va a ser el impacto. Hemos estado viendo muy de cerca lo que ha venido hablando la Comisión
con algunos temas que podrían tener algún impacto en el mercado de renta variable, otros que deberían ser un poco más generales para la economía y no tener un impacto específico sobre los nombres que están listados en la bolsa, eh, pero en general es una fuente de incertidumbre. Y a eso pues hay que sumarle obviamente lo que pueda ocurrir con el proceso de paz. Nosotros no creemos que esto vaya a tener un impacto económico significativo, por lo menos no en el corto plazo, en el mercado de capitales. Obviamente por el costo del postconflicto, si es que la paz se firma, eh, va a haber unas necesidades en términos de balanza fiscal bastante importantes eh, que van a tener que ser abordados por el gobierno. Pero en términos de si esto va a afectar o no el ánimo inversionista en Colombia y si esto se va a ver traducido en una valorización mayor de las acciones, si el proceso pasa, o una desvalorización si es que no prospera, la verdad es que es muy difícil aventurarnos a hacer un juicio al respecto. Y en realidad creemos que en general no debería haber mucho impacto. Nosotros finalmente llevamos operando el mercado de renta variable desde hace décadas con esta realidad y los inversionistas extranjeros también lo entienden así, lo que de alguna manera implica que sea lo que sea que ocurra con el proceso de paz, pues no deberíamos estar esperando una reacción demasiado abrupta en el mercado de renta variable. Pero sí es importante tenerlo en cuenta por lo que pueda representar en términos de confianza de los industriales, de los empresarios, de las personas, del consumidor, y también lo que puede implicar en términos de la agenda política, porque digamos que no ha sido al azar que el gobierno ha tratado de poner el fin de las conversaciones en marzo y que no se piensa presentar la reforma tributaria sino hasta después de abril. Y eso de alguna manera pues va a marcar el ritmo de la agenda política en el primer semestre y tal vez en todo el año entrante, con los efectos que eso tiene en cuanto a despejar la incertidumbre que puede haber sobre el desempeño de la economía colombiana. Y a eso pues hay que sumarle eh, todo lo que está pasando en el frente externo, con una economía china que está creciendo menos, demandando menos materiales y lo que todo eso implica en términos de precios de commodities. No sé si lo habrán visto, en la mañana de hoy Moody's anunció que hizo un cambio estructural en sus proyecciones de precio de petróleo para los próximos 3 años. Ellos venían trabajando con un precio de WTI que era cercano a los $48 y ahora están esperando algo por los lados de los $43 y algo similar hicieron con Brent, con una expectativa que tenían antes en $53, ahora la tienen por los lados de los $48 y recuperándose solamente $5 en el año 2017 y otros $5 en el 2018 para apenas llegar a superar los $60 a finales de ese año. Eso obviamente tiene unas implicaciones muy importantes para todas las economías con algún nivel de dependencia del crudo como la nuestra. Eh, y hace pensar pues que las expectativas de una recuperación marcada en el mercado colombiano están bastante acotadas. Entonces, en resumen sobre nuestra postura sobre lo que está ocurriendo con el mercado local, mantenemos una postura neutral, creemos que las valoraciones son atractivas en los precios actuales, muchos nombres ofrecen oportunidades interesantes de entrada para inversionistas de largo plazo, pero dicho eso, los riesgos permanecen sesgados a la baja, el entorno macro tiene unos riesgos importantes que no se van a despejar antes de finalizado el primer semestre del año entrante. Eh, y en esa medida tampoco estamos esperando una recuperación rápida del mercado de renta variable. La verdad es que el año 2016 anticipamos que también va a ser difícil, posiblemente las caídas adicionales ya estén más acotadas desde el nivel actual. No creemos que a la bolsa le corresponda caer otro 20 o 30%, pero al mismo tiempo no vemos cómo pueda subir rápidamente, dado que los catalizadores eh, son bastante difusos y es difícil ver una recuperación importante. Entonces, pasando a dicho eso, pues cuáles son como las acciones que nosotros en este momento estamos recomendando para una estrategia de más corto plazo. Lo primero es, en esta primera hoja pueden ver ustedes que nuestros nombres recomendados para este mes son Corficol, Davivienda, Bancolombia, Semargos y Éxito. El mes pasado hicimos algunos cambios. Dentro de esos cambios está que retiramos ETB para quienes hacen seguimiento a nuestra cartera
juiciosamente todos los meses habrán visto que tuvimos esa acción durante un par de periodos, apostándole básicamente a un dividendo grande con un retorno solamente por dividendo de más de 20%, que no creíamos que fuera a devolverse en un 100%, y eso fue efectivamente lo que ocurrió. Hubo una valorización importante, se recibió el dividendo y las acciones se recuperaron incluso después de la entrada en el periodo ex dividendo, lo que generó un impacto bastante favorable. Eh, con lo cual pues hicimos el cambio de retirar ETB e incluimos las acciones de éxito. Podemos hablar en más detalle de lo que ha ocurrido con éxito, pero en general esta es una apuesta de corto plazo, a la que le apostamos por un rebote puntual después de una desvalorización fuerte. Eh, e incluimos las acciones de Bancolombia. Es una forma de reemplazar la exposición que teníamos a través de Grupo Sura. Grupo Sura es un nombre que había venido portándose muy bien, que había generado bastante alfa dentro del portafolio, pero que decidimos retirar porque ya el espacio con respecto a lo que la diferencia entre lo que vale la compañía holding, es decir, Grupo Sura, y lo que vale la suma de su portafolio se había cerrado bastante, y vimos que dentro de las oportunidades de corto plazo era mejor incluir Bancolombia después de las fuertes desvalorizaciones que presentó durante el mes de noviembre. Entonces, entrando un poco más en detalle, los invito entonces a que vayamos aquí a la página 6, donde hay un resumen de cómo nos ha ido en la cartera en lo corrido de este año. Como pueden ver ahí, afortunadamente nuestra cartera recomendada ha tenido un desempeño superior al del índice. Desafortunadamente, dada la coyuntura del mercado, pues de todas maneras vemos un desempeño negativo, es decir, con nuestra cartera Col5 cayendo alrededor de un 10%, pues en realidad hasta la fecha es 9.3%, pero con el Colcap cayendo cerca de 26%. Entonces ahí ha habido digamos, una generación de alfa que es interesante. Dentro de los temas que también quería tocar con ustedes en la mañana de hoy, pues está lo que vemos en los bullets de la sección, de la parte derecha de esta presentación, sobre todo en el segundo y en el tercero. En el segundo, el mensaje que quisiera darles es que nosotros estamos favoreciendo todo el sector de infraestructura. Esa es la razón por la que, por ejemplo, dentro de nuestros top picks tenemos a Corfi Colombiana y tenemos a Semargos, y son acciones que también tenemos dentro de nuestra cartera recomendada de corto plazo. Y esto básicamente porque creemos que el tema de la infraestructura, si bien todavía tiene unos riesgos importantes, ha venido despegando. Nosotros en nuestras reuniones con los concesionarios, con las entidades gubernamentales, con los bancos, hemos visto que poco a poco el tema está tomando forma. Ya como ustedes seguramente habrán visto en prensa, van 27 concesiones adjudicadas entre la primera y la segunda olas de adjudicación de obra pública, de iniciativa pública, y todos los proyectos de iniciativa privada. Entonces, esta suma de proyectos ya es importante, una adjudicación importante con un CAPEX relevante, y eso hay que sumarle que poco a poco pues los bancos están acercándose y se están logrando los cierres financieros de las diferentes concesiones. Hasta ahora hemos visto el anuncio de las primeras en la primera ola, pero en general los bancos están mostrando un interés por participar de forma importante en estos proyectos. Lo otro que quería comentarles es en el último bullet que cuáles son como los nombres que nosotros favorecemos en este contexto. Hay que recordar que estamos en un momento difícil de la economía y en esa medida nosotros estamos viendo recomendaciones en primero, que haya valoraciones atractivas relativas a las compañías comparables y frente a la historia. Lo segundo es que haya flexibilidad en el balance, algo que nosotros hemos venido marcando desde hace ya casi un año. Es que en este contexto difícil de la economía, donde tenemos una desaceleración fuerte, donde estamos viendo una reducción en el consumo, donde estamos viendo también un impacto negativo por lo que tiene que ver con inflación y con el dólar, lo que lo último que uno quisiera ver dentro de las acciones que componen su portafolio es una sobreexposición a riesgo financiero, donde haya poca flexibilidad de balance, donde haya pagos de deuda demasiado cerca en el muy corto plazo, que puedan poner en entredicho la liquidez de las compañías. Entonces, un segundo punto importantísimo es buscar la flexibilidad en el balance. Lo otro es que haya
posiblemente perspectivas de crecimiento destacables. Este es un tema bien interesante porque en realidad lo que nosotros hemos visto entre los inversionistas, sobre todo entre los extranjeros, es que la percepción de Colombia como mercado de crecimiento se ha ido modificando y ante estas perspectivas de un menor crecimiento económico y de menores precios de petróleo, la lectura de los extranjeros está más hacia buscar valor, es decir, tratar de encontrar ya no los nombres que deberían prometer números o tasas de crecimiento muy grandes, sino tratar de buscar las cosas que se vean muy baratas. Sin embargo, existen algunos nombres en Colombia donde podría haber algún crecimiento interesante. Ya vamos a ver a qué casos me refiero. Y en la medida que uno pueda encontrar oportunidades de crecimiento atractivas de las utilidades, valdría la pena explorarlas. Lo otro es buscar fundamentales resistentes al ciclo, de tal manera que haya algo de diversificación, bien sea geográfica o por líneas de negocio. En este contexto vale la pena tener esa diversificación. Bueno, pasando entonces a cuáles son los nombres que nosotros estamos viendo en este momento. Dentro de la cartera, como les comentaba, está primero Corficolombiana. Lo que a nosotros nos gusta de Corficol es la exposición que tiene a la infraestructura. Aparte de las compañías cementeras, pues es como el nombre a través del cual podría uno ganar exposición a toda esta historia de la infraestructura. Es uno de los nombres más diversificados también, que era otro de los criterios que les comentaba anteriormente. Eh, y lo que nos llama la atención además son varios puntos. Primero, Corficolombiana ha sido muy activo en el tema de las 4G. Para quienes han ido siguiendo los anuncios en prensa, sabrán que Corficol hasta ahora ha ganado 5 concesiones. Y hay un tema adicional muy interesante, y es que Corficolombiana tiene un conjunto de inversiones adicionales en otros sectores, que son negocios altamente regulados, que son muy buenos generadores de caja y de dividendos, que le va a permitir contar con la liquidez para poder contribuir con su parte de la inversión. Recuerden que estos proyectos están estructurados de tal manera que al menos el 30% de toda la inversión sea aportado por los dueños del proyecto, por los concesionarios. Eh, en el caso de Corficolombiana, eso se ve favorecido por el hecho de que tiene unas inversiones que le van a aportar la liquidez para poder compensar o hacer esas inversiones. Eh, entonces es un negocio interesante, bien manejado. El equipo gerencial de Corficolombiana para nosotros es de primer nivel, de lo mejor que hay en Colombia. Y otra cosa que vale la pena mencionar es que las concesiones que ellos han venido ganando han sido no necesariamente producto de que se presenten a las subastas con el sobre más bajo. Es decir, ellos han venido apostando no tanto en precio, sino buscando competitividad a través de credenciales. Ellos, no mucha gente sabe esto, pero Corficolombiana es uno de los mayores concesionarios de carreteras en Colombia, con más de 1000 kilómetros de carretera doble calzada. Y eso eh, lo que le ha permitido es competir en estas subastas con credenciales, no tanto en precio, lo que le permitiría a uno pensar que las rentabilidades que va a lograr Corficolombiana van a ser un poco superiores a las del promedio de las concesiones que se han ido adjudicando hasta ahora. Adicionalmente, es un nombre que tiene un comportamiento de mercado bastante menos volátil. Es una compañía, es una acción de un beta relativamente más bajo, y eso se traduce pues o mejor, eso es deseable en este contexto tan difícil de mercado. Eh, Está Da Vivienda es nuestra apuesta de valor en la industria bancaria colombiana, como bien lo pueden ver ustedes ahí. Se están negociando unos múltiplos bien interesantes, alrededor de solamente una vez su valor en libros en el 2016. Eh, y estamos hablando del banco que va a tener pues el ROE más atractivo dentro de nuestro universo de cobertura en Colombia en el año 2016, con algo cercano a 14%. Eh, Hemos estado reunidos recientemente con la compañía, tienen unas perspectivas de crecimiento obviamente moderadas, dado el contexto de la economía en general, eh, pero que son atractivas, que va a permitir mantener niveles de rentabilidad patrimonial atractivos y que va a permitir también algún nivel de crecimiento tanto
pues en cartera comercial como en cartera de vivienda. Muy seguramente lo que vamos a ver el año entrante es una desaceleración importante de la cartera de consumo, como suele ocurrir en los escenarios de desaceleración económica. Sin embargo, la vivienda, y aunque los bancos son una apuesta más bien cíclica, porque se van afectados por lo que pasa en general en la economía, la verdad es que la vivienda es uno de esos nombres que a las valoraciones actuales empieza a verse barato independientemente de lo que de la realidad más difícil que vamos a enfrentar en el año 2016. Para un inversionista de largo plazo, una inversión en la vivienda tiene mucho sentido. Algo similar ocurre con Bancolombia, donde estamos viendo ya que la relación precio-utilidades está por debajo de 8 veces y el precio-valor en libros en esta tabla de aquí de la izquierda está en una vez, pero la verdad es que ese número ya está un poco más abajo. Las acciones han caído algo más en las últimas 2 semanas desde que publicamos este informe. Pero sigue siendo una oportunidad interesante y hay algo que ocurre tanto en el caso de la vivienda como en el de Bancolombia, y es que sin ser necesariamente buenos pagadores de dividendos, con las desvalorizaciones actuales que han ocurrido en los últimos 12 meses, y dado que no estamos esperando que haya un cambio drástico en la política de distribución de utilidades, pues el dividend yield de estos dos nombres ha venido aumentando y ya estamos hablando de un retorno por dividendos de más de 4%, que en este contexto pues es deseable dado que estamos esperando un comportamiento en los precios bastante más moderado. En cuarto lugar tenemos Semargos, la mantenemos, los resultados del tercer trimestre fueron buenos, siguen ganando participación de mercado, los resultados en Estados Unidos siguen siendo favorables eh, y hay que sumarle pues que ellos están muy bien posicionados para poder beneficiarse de lo que está ocurriendo con todo el tema de la infraestructura y las obras de cuarta generación. Una de las preguntas que nos hacen con mucha frecuencia nuestros clientes es por qué preferimos Semargos que CLH. La verdad, ahí la respuesta no es fácil. Lo primero que hay que mencionar es que nosotros también tenemos una recomendación de compra en CLH, es un nombre que también nos gusta de largo plazo, pero que ha venido enfrentando algunas dificultades por pérdidas de participación de mercado en Colombia, dado que se han visto pues forzados a subir los precios más rápidamente que Cementos Argos, y además ellos tienen un efecto negativo proveniente de la devaluación del peso. Para ellos son negativos en el neto de la exposición al dólar, porque el 100% de su endeudamiento está en dólares y alrededor del 65% de la generación de ingresos está en pesos en Colombia, cosa que no ocurre con Cementos Argos, donde Semargos tiene un poco más de cobertura natural, porque tiene efectivamente un porcentaje alto de su deuda en dólares, pero al mismo tiempo tiene una generación de ingresos, alrededor del 40% de sus ingresos provienen de la unidad en Estados Unidos, que adicionalmente operativamente le está yendo bien, está teniendo unos buenos números en términos de desempeño financiero y unos buenos números en términos de crecimiento, lo que implica que su perfil de riesgo en este momento es un poco más moderado. Eh, y por último están las acciones de Éxito. Éxito ha tenido un comportamiento muy difícil de leer, digamos, en los últimos 4 o 5 meses. Para quienes no han seguido muy de cerca lo que ha ocurrido con Éxito, lo resumo rápidamente. En primer lugar, Éxito debería enfrentar una realidad fundamental un poco más compleja, en la medida que la economía colombiana, que era hasta hace muy poco su principal mercado, se desacelere, pues muy seguramente ellos también se van a ver afectados en términos de las ventas y de la eficiencia de la superficie de ventas en Colombia. Aunque ellos son en un 70% alimentos, cosa que uno esperaría que fuera bastante más resistente a los vaivenes del ciclo económico, alrededor de un 30% de sus ventas en Colombia siguen siendo, son bienes durables, electrodomésticos, televisores, etcétera, y bienes semidurables también como prendas de vestir. Eso lo que implica es que un gran porcentaje de esos productos son importados. Y eso implica que obviamente los precios han venido subiendo por cuenta de la devaluación y uno debería esperar pues que haya una desaceleración en las ventas del Éxito, cosa que efectivamente empezó a ocurrir. Eh, no que caigan, pero sí que crecen menos rápidamente. Eh, a eso hay que sumarle la decisión que anunciaron de adquirir las operaciones o parte de las operaciones que tiene su compañía controlante Casino
en Brasil y en Argentina, compra que fue bastante cuestionada por los inversionistas minoritarios. Hay que recordar que las acciones de la compañía en Brasil, que se llama Pão de Azúcar, están listadas en la bolsa y Éxito pagó una prima de 30% con respecto al valor de que estas acciones estaban negociando en la bolsa. Eh, cosa que cuyo efecto negativo o su lectura negativa se magnifica en la medida que pues que la compra era precisamente al controlador, ¿no? Entonces esto generó muchas inquietudes por parte de inversionistas minoritarios, con algunos inversionistas locales siendo bien explícitos en cuanto a su opinión negativa de la transacción, donde sintieron que no se salvaguardaron sus derechos como accionistas minoritarios. Y esto pues tuvo un impacto muy negativo. Hemos visto a los fondos de pensiones muy vendedores en el transcurso de los últimos meses en este nombre, y pues no hemos visto pues un cambio de tendencia importante. A eso hay que sumarle una última cosa que ocurrió en el Éxito, y es que los rebalanceos del índice global del MSCI llevaron a una eliminación de las acciones del Éxito. En su rebalanceo semianual, MSCI anunció las eliminaciones de Éxito, Isagen y Da Vivienda. Lo que resultó ocurriendo es que en Isagen y Da Vivienda, a pesar de que cayeron muy fuertemente, sí hubo compradores, es decir, los inversionistas locales quisieron salir a recibir ese flujo que provenía de inversionistas internacionales vendiendo. En el caso del Éxito eso no ocurrió y hubo una venta masiva que llevó las acciones, ustedes lo habrán visto hace más o menos 2, 3 semanas, a negociarse por debajo de 11.000 pesos, que era un precio que no se veía desde hacía muchos años en esta acción. En esa medida nosotros en ese punto decidimos incluir Éxito, porque si bien la realidad fundamental es complicada, como les decía, las operaciones van a tener un impacto por un menor crecimiento económico, tanto en Colombia como en Brasil, y por otro lado está el sentimiento de mercado negativo que generó la compra. Lo cierto es que incluso incorporando todos esos factores negativos, no hay una razón fundamental financiera para que el Éxito valga 10.500 pesos. Y esa fue la razón por la que decidimos incluirla en el portafolio, que ha sido pues una apuesta que en estas 2, 3 semanas, desde que salió este informe, pues ha funcionado bastante bien. Y es una apuesta de corto plazo. Como les digo, en el largo plazo nosotros no tenemos una visión muy positiva, y esa es la razón por la que la recomendación más de largo plazo se mantiene en subponderar. Eh, Eso con el portafolio de más corto plazo. Quisiera pasar a hablarles un poquito de las acciones recomendadas de largo plazo. Y aquí lo único que tal vez vale la pena mencionar es el caso de Canacol. Nosotros tenemos también Semargos y Corficolombiana dentro de nuestros top picks de mediano plazo. Acciones que ya discutimos anteriormente, y por eso me enfoco en Canacol. Canacol nos gusta por la visibilidad que hay en crecimiento con respecto a la entrada en operación de los contratos de gas. Ellos hoy en día tienen una producción de alrededor de un 50% que depende del precio de los hidrocarburos. Obviamente lo que pase con el petróleo fuera de Colombia va a tener un impacto importante en el desempeño, por ejemplo, de este cuarto trimestre, lo que entre otras cosas debería llevarnos a pensar que los resultados de Canacol no van a ser particularmente buenos en el cuarto trimestre, teniendo en cuenta lo que ha pasado con el precio del crudo. Pero a lo que nosotros le apostamos al incluir Canacol es que este es uno de esos pocos nombres que yo les decía antes que ofrece una oportunidad de crecimiento interesante, tanto en la parte operativa como en los resultados financieros. Canacol ha firmado, como seguramente ustedes han ido haciendo seguimiento, contratos de provisión de gas con compañías del sector eléctrico, y esto les va a permitir incrementar la producción de manera importante. Estamos hablando de que hoy en día Canacol produce entre 10.000 y 11.000 barriles de petróleo equivalente al día, y con los nuevos contratos este número debería subir a algo cercano a 20.000 barriles de petróleo equivalente. Eh, Esto es bastante importante, es de las escasas compañías en nuestro universo de cobertura en toda la región, no solamente en Colombia, que ofrece una oportunidad de crecimiento de este tamaño. Eh, a eso hay que sumarle que los precios del gas en Colombia eh,
pues estos antes del cambio regulatorio no están vinculados al desempeño del precio de los hidrocarburos o del precio del digamos, del gas a nivel internacional. Muchas veces nos preguntan nosotros los clientes por qué si los precios de Henry Hub, que es la referencia en Estados Unidos, están tan bajos y fluctúan similar a lo que pasa con el precio del petróleo, ¿por qué no pasa lo mismo con los precios del gas en Colombia? Y la explicación pues es que la dinámica es distinta. Ustedes habrán visto que en prensa hubo mucho revuelo con todo esto de las térmicas y el cargo por confiabilidad y que al final terminó traduciéndose en que el gobierno modificó la fórmula con la que se hacían los ajustes de los contratos de gas y ahora en un 35% van a depender de las fluctuaciones del WTI. Entonces la variación va a estar dada en un 35% por la variación del WTI. Sin embargo, aunque eso es un riesgo, es importante mencionar que los contratos que ha firmado Canacol son de un tamaño que no los son de un tamaño relativamente pequeño, lo que implica que esta nueva regulación no los afecta. Esto que sacó el Ministerio de Minas solamente aplica para lo que se denominan los campos mayores, es decir, que produzcan más de 30 millones de pies cúbicos diarios. Los contratos que firmó Canacol sobre el campo de la Creciente y sobre el campo Nelson no cumplen esta característica y por lo tanto no están sujetos a esta modificación de la fórmula para la variación de los precios de los contratos. Eh, lo otro que es importante mencionar de Canacol es que la entrada en operación de estos contratos de gas va a tener un impacto muy grande en cómo se ve el balance. Uno de los temas que nosotros hemos comentado y que para quienes son lectores frecuentes de nuestras publicaciones habrán visto es que algo muy positivo que pudo hacer Canacol que le ha costado bastante más hacer a Pacific Rubiales o a Pacific eh, es en la renegociación de la deuda. Canacol fue bien exitoso en eso y logró firmar una nueva deuda con BNP Paribas que tiene un periodo de gracia hasta el año 2017, con lo cual durante el año 2016 debería ser capaz de acumular la caja suficiente para poder honrar esas obligaciones financieras. Lo que como les decía yo, que es importante mirar, le va a dar una flexibilidad en su balance con la que no contaba, por ejemplo, a comienzos del año pasado. Ahora, esto no es tan obvio y no es tan fácil de resumir y de decir que aquí no estamos exentos de riesgo. Lo primero que hay que mencionar es que esto de todas maneras es una compañía del sector de hidrocarburos, con todos los riesgos que eso implica, que ya hemos visto en el transcurso de los últimos 2 años, y por lo tanto debería estar limitada esta inversión a perfiles de riesgo altos. Y por otro lado, pues hay unos riesgos inherentes a lo que está ocurriendo al proyecto en sí mismo de crecimiento y que hay que estar monitoreando. Uno de esos riesgos, y tal vez el más importante, es que haya demoras importantes en la entrada en operación del gasoducto que va a llevar el gas desde los campos de Canacol hasta los puntos de la demanda. Ese gasoducto lo está construyendo Promigas, y ellos hablan de entrar en operación en febrero, pero hay que tener en cuenta que los retrasos adicionales pueden tener un impacto negativo en el desempeño financiero de Canacol el año entrante. Lo otro que es importante mencionar y que nos han preguntado también algunos clientes es qué ocurre con la planta de regasificación que se está construyendo en la costa norte y que debería estar disponible para finales del año entrante. Eso es un riesgo para la industria en general, sin duda, pero no debería tener un impacto sobre los contratos que están firmados hoy ya. Seguramente puede generar un impacto en términos al haber mayor disponibilidad de gas, pues seguramente los precios en el futuro de los nuevos contratos van a ser más bajos. Sin embargo, ahí hay que tener en cuenta una cosa, y es que una de las razones por las que la planta de regasificación es un proyecto que se ha demorado tanto y de las que tantas compañías han hablado, pero hasta ahora se está haciendo, es que es muy costoso. A diferencia de lo que ocurre con el crudo, exportar gas o comerciar internacionalmente gas es difícil, sobre todo cuando no proviene de un país con una frontera directa. Traer gas de Venezuela es relativamente fácil porque eso es de alguna manera como traerlo desde los llanos, pero traer gas desde Estados Unidos de Europa es bastante más difícil porque hay que primero licuar el gas en el puerto de salida y luego tener aquí una planta de regasificación. Eso es muy costoso, son inversiones muy grandes y eso lo que implica es que el gas que provenga de esa planta de regasificación va a ser bastante más costoso que el gas producido en Colombia. Entonces sí es una amenaza para el mercado, para el balance de oferta y demanda, eh, pero va a ser más un sistema de respaldo que una fuente
normal y recurrente de combustible para la operación de las plantas térmicas, porque tiene unos costos superiores, como les estaba diciendo. Entonces, Canacol es un nombre que nos gusta, crecimiento interesante, mejor en términos de flexibilidad del balance, pero no es una historia exenta de riesgos. Aquí hay unos riesgos relevantes, sigue siendo una compañía de hidrocarburos, sujeta en algún porcentaje a los precios del petróleo, y eso es algo que hay que estar monitoreando permanentemente. Bueno, si les parece, pasamos a las preguntas, que creo que es donde más provecho le podemos sacar a esto. Bueno, nos preguntan, por ejemplo, qué estamos opinando, qué opinamos nosotros de las acciones de Nutresa. Nutresa es un nombre que a nosotros nos gusta. Tenemos recomendación de mantener, no de compra, porque con nuestros, incorporando la nueva realidad macro, nos parece que a los precios actuales el espacio de valorización está más o menos justo, todavía está más barata de lo que en realidad debería valer, pero tampoco hay un espacio tan evidente de valorización en el corto plazo. ¿Qué nos gusta de Nutresa? Que los fundamentales de la primera línea del PIG, es decir, su generación de ingresos, no debería ser bastante más resistente que otros nombres en la bolsa. Uno, como hemos dicho en otras oportunidades que nos hemos visto con ustedes, el mercado es tal vez lo último que uno recorta en un momento de apretón de ingresos. Seguramente primero están las vacaciones, están los lujos, cambiar el carro, pero digamos los alimentos de la canasta básica son lo último que uno recorta, y en esa medida no esperaría uno que en términos de volúmenes vaya a haber un impacto negativo en la generación de ingresos de Nutresa. Por otro lado, es una compañía que ha logrado mantener los márgenes relativamente altos, oscilando entre un 12 y un 14% en términos de margen EBITDA, que es un número bastante bueno. Y tiene pues un equipo gerencial que a nosotros pues nos gusta bastante, y que tiene una estrategia más o menos clara, y que ha sido consistente con adquisiciones que han generado valor en los últimos años. Ahora, ¿cuáles son los riesgos importantes en Nutresa? Primero, Nutresa es un importador neto de materia prima para sus procesos productivos. Eso lo que implica es que ellos tienen que pagar en dólares la mayoría de las materias primas que utilizan para la producción. Estamos hablando entonces de que el cacao, el trigo, el café, puede que no lo importen, pero de todas maneras, aún si no lo importan, la mayoría de esas materias primas, su precio en el mercado local está dado por las variaciones en los mercados internacionales. Entonces, y están marcados en dólares, lo que implica pues que eso es un riesgo importante. Nutresa tiene una mesa de cobertura de estos riesgos, cobertura a través de instrumentos financieros. Adicionalmente tiene bastante maniobra con manejo de inventarios, y puede manejar esta situación. Sin embargo, este es un riesgo, y es importante monitorearlo. Y lo otro que es bien importante en Nutresa, y que también debería ser un riesgo para éxito, es lo que vaya a ocurrir con la reforma tributaria el año entrante. Porque dentro de las cosas que ha venido diciendo la comisión designada por el gobierno, es que definitivamente se nos viene un ajuste a la tarifa básica del IVA. Estamos hablando de que Colombia tiene una tarifa base de 16%, mientras que el promedio de la región está entre 18 y 19%. Y por lo tanto podríamos esperar un aumento de alrededor de 200 puntos básicos en la tarifa básica, lo que obviamente debería tener un impacto. Esto sí ya está probado en diferentes contextos, diferentes países, diferentes épocas, y lo cierto es que aumentos en el IVA terminan en mayor o menor medida repercutiendo en una menor demanda de la economía, y eso obviamente debería tener algún impacto en Nutresa y en el éxito, porque es difícil que estas dos compañías puedan trasladar el 100% de estos mayores costos, por decirlo así, a los usuarios finales. El consumidor final termina pagando solamente alrededor del 50% de los incrementos, lo que debería llevarlo a uno a pensar que en el caso de Nutresa y de éxito
habría algo de compresión de los márgenes operativos y de la rentabilidad a partir del año 2017, cuando entre en operación, cuando entre en vigencia la reforma tributaria, si es que finalmente se aprueba con un aumento en el IVA. Creo que mucho de eso ya está incorporado en los precios actuales. Una de las razones por las que las acciones de Nutres han caído recientemente casi que en línea con el mercado es básicamente la incorporación de ese riesgo de una reforma tributaria y lo que eso implique en términos de los volúmenes de ventas en la compañía. Eh, bueno, nos hacen eh, una pregunta también de éxito, que si para nosotros es compra en los niveles actuales. Eh, Nosotros estamos viendo las acciones del éxito deberían estar entre 15.000 y 16.000 pesos. No, tampoco vemos que en el corto o en el mediano plazo los fundamentales sean lo suficientemente robustos como para poder llegar a los precios que teníamos hace un año de más de 20.000. Pero definitivamente como oportunidad de corto plazo, precios por los lados de los 13.500 o 14.000 pesos, pues deberían ser una oportunidad de compra. Como les decía, fundamentalmente hablando, sigue habiendo unos riesgos importantes, pero, pero en el corto plazo, como una jugada, digamos, especulativa, apostándole a un rebote, éxito puede ser una oportunidad interesante. En el largo plazo siguen los riesgos, pero por otro lado es interesante. Hay una cosa importante que nos preguntan también, que es por qué en la vivienda estamos estimando o se estima un crecimiento de ingresos de más de 20% en un contexto de incremento de tasas de interés. Y ese es precisamente el punto. El activo en Colombia o el sistema bancario en Colombia es sensible a la tasa de política monetaria precisamente por el lado del activo. Eso lo que implica es que el activo se reprecia mucho más rápido que el pasivo. Los depósitos, como hay una participación muy significativa de depósitos a término y de cuentas corrientes y cuentas de ahorro, pues normalmente el margen neto de intermediación de los bancos en un escenario de una política monetaria contractiva como la que estamos viendo en este momento de incrementos de tasas de interés, debería traducirse en una ampliación del margen neto de intereses. Porque los activos, es decir, para el banco, los créditos otorgados se reprecian a esa tasa de referencia mucho más rápidamente que los pasivos. Y eso hace que en general una política monetaria de incremento de tasas se traduzca en una ampliación de márgenes en los bancos. Ahora, ese no necesariamente va a ser lo que va a ocurrir tal cual esta vez, porque tenemos un contexto más difícil de crecimiento económico, donde seguramente los bancos van a estar compitiendo más fuertemente por el otorgamiento de créditos. Pero de todas maneras, estamos esperando también que esto se traduzca en una ampliación de márgenes. Hay otra cosa importante en los bancos colombianos que vale la pena mencionar, y es que hay que recordar que ahora los tres bancos principales, Bancolombia, Aval y la vivienda, tienen operaciones muy relevantes fuera de Colombia. Y eso lo que implica es que al hacer la consolidación de los resultados financieros en pesos, esas operaciones fuera de Colombia van a aportar no solamente por cómo les vaya en sus monedas locales, sino también por la devaluación, porque esas unidades que operan en dólares al traerlas a pesos van a mostrar pues un crecimiento importante. Y a eso hay que sumarle, a esos dos factores que estaba comentando, hay que sumarle también el crecimiento de la cartera, que de todas maneras va a continuar su tendencia creciente en el 2016, aunque obviamente a ritmos mucho más moderados. Nosotros duramos en los últimos 4 o 5 años con crecimientos de cartera entre el 15 y el 20%, y lo que debería estar esperando uno es que la cartera crezca algo mucho más moderado, entre un 8 y un 10% para todo el sistema. Sin embargo, pues eso implica crecimiento y explica al menos la mitad del crecimiento que nosotros estamos esperando para el sistema bancario colombiano y particularmente para el caso de la vivienda en el año entrante. Bueno, nos preguntan acá también por qué en Colombia la acción ordinaria de Cementos Argos cotiza un precio más alto que la acción preferencial. Aquí este es un tema
no me quiero meter a temas demasiado técnicos para no aburrirlos, pero la verdad es que estas diferencias de precio entre las referencias ordinarias y las preferenciales a veces son bien difíciles de leer y obedecen a diferentes factores. Uno pensaría que los dos factores que juegan a favor y en contra de los precios de las referencias distintas que pueda tener una misma compañía listadas en la bolsa son, por un lado, lo que valen los derechos económicos, eh, es decir, si uno aísla el efecto del derecho económico, uno pensaría que el dividendo preferencial debería pagarse más y por lo tanto las acciones, todo lo demás constante, las acciones preferenciales deberían valer más. Sin embargo, si uno se fija en lo que valen los derechos políticos, es decir, que el voto vale, uno debería pensar que todo lo demás constante, es decir, a pagos de dividendo iguales, las acciones preferenciales deberían valer menos, porque en las ordinarias tienen derecho a voto en la asamblea de accionistas y las preferenciales no. Y por último está el tema de la liquidez. Normalmente, independientemente de cuáles sean los derechos políticos de una u otra, las más líquidas valen más. O el mercado de alguna manera les exige un menor descuento por liquidez porque montar y desmontar posiciones en esos nombres es más fácil. En el caso puntual de las acciones de Bancolombia, por ejemplo, donde el retorno, donde el dividendo es eh, salvo circunstancias realmente excepcionales, exactamente igual para la ordinaria que para la preferencial. Es decir, eh, en efecto no hay diferencias en los derechos económicos. La diferencia en los precios, que usualmente lo que uno se encuentra es que las preferenciales valen más que las ordinarias, son producto de que las preferenciales son muchísimo más líquidas que las otras. Y eso hace que el mercado las valore más. En el caso puntual de Cementos Argos, esto es gran parte de la explicación que las ordinarias son, primero, las ordinarias son más líquidas y segundo, eh, está el tema del derecho económico. Dado que el dividendo preferencial que pagaba Semargos ya se termina, que le pagaba a las preferenciales que era superior al de las ordinarias, ya terminó, no hay una diferencia en los derechos económicos y por el otro lado, la ordinaria sí es más líquida y además tiene derechos políticos y eso implica pues que las acciones tengan un precio más alto en el mercado. Eh, bueno, nos preguntan también qué opinamos sobre la acción de Avianca. Esta es una pregunta muy difícil. Nosotros en Avianca tenemos una recomendación de mantener. Definitivamente los precios actuales están muy por debajo de lo que es su valor fundamental. Sin embargo, está en una industria que se ha visto afectada muy fuertemente por el sentimiento de mercado negativo. Eh, Como les decía ahora cuando hablaba de Nutresa, dentro de las primeras cosas que recortan las familias cuando los niveles de ingresos se aprietan un poco son las vacaciones y los lujos y para muchas personas en Colombia los vuelos en avión aún son un lujo. Eh, y eso lo que implica es que un deterioro del entorno macroeconómico de los países donde Avianca opera implica pues necesariamente un deterioro también de su desempeño fundamental. De hecho, la misma compañía ha anunciado que eh, está tratando de todo lo posible la entrada en operación de nueva capacidad, de tal manera que los rendimientos de los aviones que ya están volando mejoren, porque están esperando que el crecimiento de los ingresos y de la venta de pasajes sea bastante más moderado que lo que habían visto, de lo que se había visto en los últimos años. Eh, otro tema importante es que desafortunadamente digamos, ha habido mucha especulación sobre lo que pueda pasar alrededor del tema de fusiones y adquisiciones. Recuerden que se ha hablado mucho de las posibles decisiones eh, que, tome, que tome la junta directiva y la asamblea de accionistas sobre una posible integración con Ocean Air en Brasil, que es la otra compañía del grupo Synergy. Eh, y eso ha generado mucho ruido. Y por último está también la especulación que hay alrededor de quién será el reemplazo de Fabio Villegas. Hay que reconocer que la labor del señor Villegas fue extraordinaria desde un punto de vista fundamental. Tomó una compañía prácticamente quebrada y la volvió pues lo que había, que es hoy en día, recuperando estándares de servicio, de calidad, de cumplimiento y financieramente pues con una posición muy diferente a como él la recibió y su salida pues genera mucha incertidumbre. Se supone que al final, antes de terminar este año, deberíamos tener el anuncio de quién va a ser la persona que lo reemplace,
Esto puede generar alguna reacción positiva de corto plazo si vemos si es un nombre idóneo que le guste al mercado, posiblemente este podría ser un catalizador de corto plazo. Sin embargo, pensando en el año 2016, seguramente los números de Avianca en términos de crecimiento van a ser más bien moderados y en esa medida pues es difícil tener una expectativa claramente favorable sobre estas acciones. Están negociándose por debajo de su valor fundamental, pero también vemos unos riesgos importantes que van a hacer que sea difícil que se recupere en el corto plazo. Bueno. Bueno, nos preguntan que si el ambiente macro es negativo y si los extranjeros en el corto plazo no están comprando acciones, ¿por qué comprar acciones a estos precios? Esa es una pregunta muy válida y es precisamente lo que nosotros tratamos de abordar en nuestros reportes. Efectivamente, vamos por partes en esa pregunta. Lo primero es el ambiente macro negativo, que efectivamente eh, es una fuente de preocupación. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. Si y es que los precios de las acciones en los niveles actuales eh, ya parecen haber descontado mucho ese entorno macro. Las acciones en dólares, la bolsa colombiana ha caído más de 50% en los últimos 12 meses. Y desde los máximos del Colcap, la bolsa ha caído casi un 60% incluso en pesos desde el máximo de hace 2 años. Entonces ha habido una caída muy importante. Eh, entonces ya los precios actuales ya están reflejando una realidad mucho peor de lo que estamos viendo. Por lo que podría uno hablar un poco en alguna medida de una sobrereacción. No estoy diciendo que las caídas en la bolsa no hubieran estado justificadas, lo estaban, el mercado o las perspectivas de crecimiento de las compañías y de la economía se deterioraron, pero tal vez fueron más allá de lo que un análisis fundamental juicioso sugeriría. Eso por un lado. Eh, y por otro lado, los inversionistas extranjeros, digamos, fueron vendedores netos durante noviembre porque así lo indicaba el rebalanceo del MSCI. Entonces los fondos pasivos, los que no tienen más remedio que seguir lo que los índices les dicen, tenían que salir a vender. Pero en realidad los extranjeros, si uno aísla ese efecto de lo que pasó en noviembre, los extranjeros siguen siendo compradores netos de acciones colombianas. Y en el año 2015 con una altísima probabilidad van a terminar como compradores netos de acciones locales. Ahora, persiste la pregunta de entonces, ¿por qué comprar ya? Nosotros, y ahí reitero pues lo que les estaba comentando al principio de la charla, que es que nuestra postura es de mucha cautela en el mercado local. Nosotros mantenemos una postura neutral y vemos que los riesgos a nivel macroeconómico siguen sesgados a la baja. Pero eso no significa que no veamos que haya acciones que están muy por debajo de su valor fundamental, incluso al incorporar una realidad económica más compleja. Entonces, para quienes tengan un perfil de riesgo alto y que tengan un horizonte de inversión realmente de largo plazo, hay algunos nombres donde uno dice que efectivamente ya hay oportunidades. Si el momento de comprar es más difícil decir si el momento de comprar es ya o si el momento de comprar entonces es en abril o junio del año entrante. Pero lo cierto es que dado el tamaño de nuestro mercado, la liquidez que tienen la mayoría de nuestros nombres, pues si uno está considerando incrementar su exposición, posiblemente este sea el momento al menos de empezar a mirarlo. No estoy diciendo que deba hacerse las compras inmediatamente, pero sí es el momento de empezar a mirar algunos nombres porque según nuestras propias proyecciones y el consenso del mercado así lo tiene también, el primer semestre del 2016 debería ser el punto más bajo en términos del comportamiento económico y en esa medida ese tal vez es el lapso de tiempo adecuado para empezar a revisar potenciales incrementos de la participación de las acciones colombianas en el mercado colombiano. Bueno, por hoy se nos ha terminado el tiempo. Les agradezco muchísimo a todos su participación. Lo que les recomiendo, como siempre, es que si quedaron preguntas sin resolver o si tienen dudas adicionales, eh, por favor nos las hagan llegar a través de la plataforma y nosotros
les haremos llegar oportunamente las respuestas a sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.